Cordial saludo compañeros, mi nombre es Frankie Anturí, matriculado en Ingeniería Electrónica acá en la UR de Cali. Pertenezco al grupo colaborativo 104. Bueno, siguiendo los lineamientos de la unidad 1, etapa 1, actividad de reconocimiento del curso de algoritmos, vamos a conocer un poco acerca de qué es la programación, sus inicios, los lenguajes que tenemos hasta el día de hoy y algunas diferencias entre otros puntos. Bueno, ¿qué es la programación? En la actualidad la noción de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones informativas y videojuegos. Es el proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que permita escribir el código y, y de otra que sea capaz de traducirlo a lo que se conoce como lenguaje de máquina, el cual puede ser entendido por un microprocesador. Este último paso se conoce como compilación y es necesario para que el código pueda ser ejecutado por la plataforma para la cual haya sido creado, que puede ser un ordenador, una tablet, una consola, un móvil. Existe también una forma de traducir el código denominado interpretación, que consiste en analizar línea a línea hasta que se traduzca lo suficiente como para poder realizar una tarea. Cabe mencionar que los lenguajes de programación se dividen en dos grandes grupos, donde los que pueden ser compilados no pueden ser interpretados y viceversa. Bueno, hablemos un toque de los inicios de la programación. Aquí tenemos tres personajes como líderes de todo esto de los inicios. Empecemos por Charles, Bag, Charles Babbage. Babbage. Pues fue un matemático británico y científico de la computación. Diseñó y parcialmente implementó una máquina para calcular diferencias mecánicas para calcular tablas de números. También diseñó, pero nunca construyó una máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o conmutación. Por eso invento se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamamos una computadora, por lo que se considera como el padre de la computación. Tenemos por otro lado a Ada Lovelace. Conocida habitualmente, fue una matemática y escritora británica, conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. Como tercero tenemos a Grace Murray Hopper. Esta fue una científica de la computación y también una militar estadounidense, con grado de contraalmirante, considerada una pionera en el mundo de la ciencia de la computación, pues fue la primera programadora que utilizó la MAR 1 y entre las décadas de los 50 y los 60 desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, así como también propició métodos de validación. Eh, Popularizó la idea de los lenguajes independientes de la máquina. Bueno, hablando de eso, vamos a tener un término para aquí que se llama el primer bug o error de software, que se encontró en 1967. Los creadores de la MAR 3 informaron de un primer caso de error en un ordenador causado por un bug. ¿Qué era un bug? Fue un insecto, era una polilla en ese tiempo. Bueno, dice que el ordenador sucesor de AX MAR 2, construido en 1944, sufrió un fallo en un relé electromagnético. Cuando se investigó este relé se encontró una polilla. Se provocó que el relé quedase abierto gracias a Murray Hopper, licenciada en física y destacada matemática que trabajó como programador en el Mar 2, pegó el insecto como cinta adhesiva a una bitácora que hoy en día se encuentra de ese hecho en ese tiempo. Hablemos de los primeros ordenadores, que en 1943 tuvimos el Colossus Mar, la 1, la 2 y la 3, en 1946 la ENIAC, hablamos de un primer Turing completo, en 1960 circuitos integrados, en 1971 los microprocesadores y en 1981 ya la IBM como PC, que es un Turing completo. Un ordenador es un Turing completo si tiene un poder computacional equivalente a la máquina universal de Turing. Esa es la. Esto sería si tuviese memoria infinita o si tuviese almacenamiento infinito.
Hablemos de la tesis Turing. Todo algoritmo puede ser descrito mediante una máquina universal de Turing. Es el inicio de los ordenadores programables. Eh, Lenguajes. Tenemos como los lenguajes padres, los primeros lenguajes que aparecieron, que fue el Fortran, el Algol, el Lisp, el COBOL, el Simula, el CPL y sus derivados. Del Fortran derivó el Algol, el BASIC, el Algol, los derivados del Algol fueron Pascal, Modula 2, el Simula, el Lisp, sus derivados fueron el Clojure, el Scheme, eh, el Simula tuvo su derivado que fue la Smalltalk, el C++, y el CPL cuenta con el C, el C++, Java, entre otros. Bueno, vimos que en los 70 apareció la segunda generación, ya con programas como el Pascal, el C, el Prolog, ML, Scheme, el SQL. En los 80 aparecen los imperativos al poder. Estas se mejoran y combinan los paradigmas inventados en las décadas de los 60 y los 70, con programas como el C++, el MATLAB, el Eiffel, el Erlang, el PER. En los 90 ya encontramos como es el auge funcional, el Haskell, Python, Ruby, Close, Java, el JavaScript y el C. El C. Bueno, y en la actualidad contamos los que son los del 2000, por así decirlo, que sería la mezcla de paradigmas, metaprogramación, programación distribuida. Contamos el Groovy, el Clojure, el Dart y el Switch. Bueno, bueno, vamos a ver la diferencia entre cinco programas. Empecemos por el Fortran. Es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, procedimental e imperativo, que está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Eh, el COBOL fue creado en el año 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador, ya que en los años 1960 existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. El Pascal es un lenguaje creado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969, publicado en 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de la programación a sus alumnos utilizando la programación estructurada, estructuración de datos, pero sin embargo con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. El C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Beharme Stroustrup. La intención de su creación fue el extender el lenguaje de la programación C, mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En este sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. El Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas tendencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo. Lo que quiere decir que el código es ejecutado en una plataforma, no tiene que ser compilado para poder correr en otra. Hablemos un poco de las tendencias en cuanto a la programación actual. Dice, la programación ha pasado por diferentes etapas históricas en las que se ve evolucionado desde formas de programar directas en la computadora hasta formas que están más cercanas del algoritmo de solución de los problemas. Así se puede decir que la programación de computadores es la ciencia que permite a una persona programar una computadora para que resuelva tareas de manera rápida. Por su parte, un programa de computadora se puede definir como una secuencia de instrucciones que indica las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. Se puede afirmar que programar computadoras es indispensable en cualquier área laboral, ya que hay diferentes problemas que se pueden presentar
tardan tiempo en resolverlos de manera manual. La computadora resuelve problemas de acuerdo como se le haya programado de manera rápida. Eh, Tenemos las buenas prácticas de programación. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. Muchas veces se cree que los programadores más hábiles son aquellos que son capaces de torcer el lenguaje, dar una solución compleja y desordenar un problema. Un programa debe poder ser entendido por cualquiera, de bastar con dar una lectura rápida a este para mirar qué solución te está dando el desarrollador y esta es óptima o no. Eso tal vez no suene tan importante para los programadores solicitarios, pero a los que son parte de un equipo de trabajo es fundamental para poder leer código a sus compañeros para darle más fluidez al desarrollo del proyecto. Aquí vamos a mencionar algunas prácticas, unas buenas prácticas de programación, pues son como las genéricas sin importar el lenguaje. Sería la primera es escribir escribir sus programas de sencillo. Esto a veces se conoce como mantenerlo simple. La segunda sería leer manuales y la del lenguaje. Tercera, utilizar comentarios. No importa qué sencillo o absurdo parezca. Un código que queda claro hace un año ahora puede ser muy, muy oscuro, ¿cierto? Eh, Poner nombre a funciones y variables que sean descriptivas. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Esto, dentro de los corchetes se definen el cuerpo de una función. Sangre, el cuerpo de la función en un nivel. Esto resalta la estructura funcional de los programas y ayuda a simplificar su lectura. Séptima idea, establezca una convención para el tamaño de las sangrías y luego aplíquela de manera uniforme. La tecla Tab sirve para crear sangrías, pero las tabulaciones pueden variar. Octavo, como en álgebra, para hacer más clara una expresión es aceptable agregarle paréntesis innecesarios. Estos se emplean normalmente para agrupar subexpresiones de expresiones más grandes. Y novena y última, realice un seudónimo código o un diagrama de su programa, perdón. Esto parece que no es una buena práctica de programación porque aún no empiezan a escribir código, pero es muy bueno para documentar y crear desde el punto de salida un mapa de cómo debe ir nuestro programa. Bueno, vamos a hablar un poco del lenguaje de C Sharp. Es un lenguaje de programación orientado a objetos de desarrollo y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar de la ECMA y del ISO. C Sharp es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común. Su síntesis básica deriva del C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, similar al Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. El nombre C Sharp fue inspirado por la notación musical donde el símbolo de numeral, o sea, sostenidos en inglés pues sería char, indica que la nota es un semitono más alto, sugerido que C char es superior a C++ y a C. Además el signo numeral se compone de cuatro signos más, ¿no? Pegados, si se puede ver. Aunque C char forma parte de la plataforma web, esta es un API, mientras que C Sharp es un lenguaje de programación independiente diseñada para generar programas sobre dicha plataforma. Ya existe un compilador implementado que provee el marco Monodognum, el cual genera programas para distintas plataformas como Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone, Mac, Linux. Bueno, compañeros, pues espero que la presentación les sea de mucha ayuda y clara. Pues ya me despido y estaremos otra vez encontrando ya en una próxima presentación con otro video tal vez también para la clase de algoritmos.